Buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 4 de la primera práctica verificada del curso de Circuitos Eléctricos 1. A ver, ¿qué nos dice? Dice que calculemos la potencia de la fuente de corriente de 9, ¿correcto? Además, indicar si ésta genera o consume. Correcto. A ver, y la forma de poder resolverla de manera mucho más factible, creo yo, podría ser pues aplicando el método de corriente de Myers, ¿sí? Pero sin antes haber realizado algunas reducciones, algunas situaciones de rince que observamos aquí, por ejemplo, para recordar, y algunas transformaciones de fuentes que podemos hacer, ¿no? Para recordar, a ver, para recordar algunas transformaciones de rince. Por ejemplo, sea una resistencia R en paralelo con una fuente de voltaje, se dice pues que este conjunto está en rins o que la resistencia está en rins. Y es equivalente a escribir tan solo la fuente de voltaje. Correcto. Y alguna transformación de fuente que podemos hacer, por ejemplo, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Esta de aquí la podemos transformar a una resistencia y a una fuente de voltaje, tal que la fuente de voltaje tenga como valor I por R. Y pues son algunas simplificaciones que podemos hacer aquí, ¿no? Recordando que toda simplificación, toda reducción que se hace sin afectar la variable de nuestra fuente del tipo dependiente. Podemos hacer cualquier tipo de transformación mientras no afectemos eso. Correcto, la única consideración que se va a tener en cuenta. Ya. Entonces, a ver, observemos. Mira, aquí observamos una resistencia de 8, ¿sí? Observamos una resistencia de 8, pero que está en paralelo con una fuente de voltaje dependiente, que concluimos que está en rins. Como consecuencia, ¿qué podemos hacer? Extraer, ¿no? Desaparecer esta resistencia de 8 y no contarla en el desarrollo del circuito, en el desarrollo del cálculo de las corrientes en el circuito. Listo. A ver, ¿qué más observamos? Otra situación de rinse que podemos observar por aquí. Aquí, mira, tenemos otra fuente de voltaje en paralelo con una resistencia. Correcto. Aquí entonces hay otra situación de rinse. Del mismo modo, podemos entonces obviar en el cálculo esta resistencia de un ohmio. Listo. A ver, otra situación de rinse que podemos observar aquí. Ya no, al parecer ya no hay otra situación de rinse, pero podemos adecuar o dar forma al circuito eléctrico de una manera mucho más agradable, ¿no? De poder observar. ¿Cómo así? Mira, esta resistencia de 2 la voy a introducir dentro del circuito. La voy a introducir dentro del circuito. ¿Cómo así? Miren, voy a aquí definir mi resistencia de 2. Y ya la introduje dentro del circuito eléctrico. ¿Correcto? Ahora voy a hacer una pequeña transformación y la transformación se ve aquí. Tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Puedo transformarla a una fuente de voltaje. Entonces, esta de aquí la puedo desaparecer realizando transformaciones de fuente. Y aquí va a ser igual la fuente o el valor de voltaje. La fuente del voltaje va a ser igual a 6 por 11. 6 por 11 es 66. Correcto. Recordar, ¿no? En el sentido que apunta la fuente de corriente va el signo positivo. Ahí está. Más. Menos. Correcto. ¿Ya está?
Eso es todo lo que podemos hacer. ¿Alguna simplificación más aquí? Ya al parecer, ya no. Correcto. Entonces ya, como les dije, la forma más factible de poder resolver esta es por medio de las corrientes mallas, planteando ecuaciones en las mallas. Correcto. Ah, ya, planteemos aquí la ecuación del tipo I1, planteemos por aquí la ecuación del tipo I2. A ver, planteemos, por ejemplo, por aquí la ecuación del tipo I3. Planteemos por aquí la ecuación del tipo I5. Y finalmente por aquí la ecuación del tipo I6. Listo. I1, I2, I3. A ver, aquí. Esta de aquí la vamos a modificar por I4 y la otra por I5. Nos salteamos un número. Salteamos un número. Aquí. I4 y I5. Ahí está. Nuestras ecuaciones de Mayer. Ya planteamos las ecuaciones nada más. A ver. Para la primera ecuación, en color azul, tenemos 7 menos I1, 7 menos I1 más I5, correcto. Luego tenemos 4 menos I1. Luego tenemos 5 menos I1 más I2, igual a cero. Correcto. A ver, la segunda ecuación, nos vamos a la segunda ecuación en la otra malla, correcto, pero esta de aquí está en color negro. Entonces definamos, tenemos 5 menos I2 más I1, 5 menos I2 más I1, luego tenemos menos 3 veces V de X más, perdón, es menos 66 más 6 menos I2 más I3. Menos I2 más I3 igual a cero. Vamos a la siguiente malla, que es la ecuación 3 en color rojo, que tenemos en esta de aquí. A ver, en teoría deberíamos definir aquí, ¿no? Nuestra ecuación, pero aquí tenemos una supermalla y otras consideraciones más a tener, ¿no? Entonces vamos a plantear mejor en la de color verde y luego regresamos a ella. Correcto. Entonces, planteemos ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos 2 menos I4 más I3, correcto, más 3 menos I4 más 13 veces V. V delta igual a cero. Correcto. Ya, ahora, regresemos ya al planteamiento de estas ecuaciones de restricción que también va a existir. A ver, primera ecuación de restricción que vamos a tener. Aquí, por ejemplo, mira, I5 menos I3 igual a 9. I5 menos I3 igual a 9. Primera ecuación de restricción. Otra ecuación también que se puede plantear es la siguiente, ¿no? Y es aquí. I5 igual a 0,1. I5 igual a 0,1. Listo. Otra ecuación más que podemos plantear aquí es la siguiente, ¿no? I delta es menos I1. O I1 menos I delta. I1 menos I delta. Ahora, una séptima ecuación que se puede plantear aquí también es la siguiente, ¿no? ¿Por qué nos estaría faltando relacionar este v de x? Porque el v de x ya lo estamos incluyendo aquí. Correcto. Entonces, otra ecuación más que podemos plantearla es ahí. Para ello vamos a seguir
Vamos a seguir esta trayectoria, vamos a ir por 9, por 5, por 7 y luego regresamos a la posición que empezamos. Entonces, el incremento, pues, en esa energía potencial va a ser cero. Por tanto, pues, podemos plantear las ecuaciones de mallas igual a cero, o como una especie de ecuación de mallas. Entonces, sigamos. Tenemos 9 menos I1 más 5 veces I delta más 7 menos I5 más I1 menos V de X igual a cero. A ver, otra ecuación más, claro que sí, podemos establecer una ecuación más y es la que aparece aquí. Nos faltó relacionar esta ecuación aquí. ¿Y qué tenemos? La ecuación número 8. Tenemos que V de delta igual a 7, en este caso ya es I5 menos I1. Listo. Planteamos 8 ecuaciones. Deberíamos tener 8 variables, ¿no? Para corroborar. A ver, tenemos la variable corriente I1, la corriente I2, I3, I4, I5, I6, I7, o perdón, hasta I5 nada más. I5, luego tenemos I delta, luego tenemos, a ver, ¿qué más? Tenemos V de X y V delta. Contamos las variables y tenemos las siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. 8 variables, 8 ecuaciones. El sistema tiene solución. Antes de ello, verifiquemos que están bien escritas nuestras ecuaciones. A ver, 7 menos I1 más I5, 4 menos I1, 5 menos I1 más I2 igual a cero. 5 menos I2 más I1 menos 3 veces V de X más 6 menos, perdón, menos 66 más 6 menos I2 más I3, 2 menos I4 más I3, 3 menos I4 más 13 veces V de X, y 5 menos I3 igual a 9, y 5 igual a 0,1, y 1 igual a menos I delta, 9 menos I5, 5 menos I delta más 5 menos I5 más I1 menos V de X igual a 0, y finalmente V de X igual a 7 por I5 menos I1. ¿Ya? Entonces, para resolver estas 8 ecuaciones, vamos al MATLAB para que nos pueda dar solución a este tema de ecuaciones. A ver, ¿qué vamos a tener? Correcto. Primero definimos nuestras variables. Tenemos sims, i1, i2, i3, i4, i5. V delta le vamos a llamar VDA. V delta, VDA y finalmente VDX. Correcto. Ecuación 1. Tenemos 7 por menos i1 más i5 más 4, a ver, más 4 por menos i1 más 5 por menos i1 más i2 igual a cero. Ecuación 2, a ver, tenemos 5 por menos i2 más i1 menos 3 por v de x menos 66 más 6 por menos i2 más i3 igual a cero. A ver, verificamos la ecuación. 7 menos i1 más i5, 4 menos i1, 5 menos i1 más i2, correcto. 5 menos i2 más i1 menos 3 veces v de x menos 66 más 6 menos i2 más i3. ¿Está bien? Definamos la ecuación 3. Tenemos 2 por menos i4 más i3 más 3 por menos i4 más 13 por v de a igual a cero. Luego tenemos ecuación 4 que es i5 menos i3 igual a 9. Luego tenemos ecuación 5 que es i5 igual a 0,1. Luego tenemos ecuación 6 que establece que i1 es igual a menos ia, i7 es igual a 9 por menos i5 más 5 por ia más 7 por menos i5 más i1 menos v de x igual a cero. Ecuación 8, v de a igual a 7 por i5 menos i.
A ver, corroboremos las ecuaciones. Tenemos 7 menos i1 más i5, 4 menos i1 más 5 menos y1 más y2, 5 menos y1 más y2, menos 3 y2 más y1, menos 3 veces v de x, menos 66, más 6 menos y2 más y3, 2 menos y4 más y3, 3 menos y4, correcto, 13 por v de a, y 5 menos y3 igual a 9, y 5 igual a 0,1, y 1 igual a menos ia, 9 menos i1 más 5 por ia más 7 menos i1 más 1 menos v de x igual a 0, 8. V de A igual a 7 de I1 menos I5. ¿Correcto? Demos solución entonces al sistema. A ver, ecuaciones. Uno, 2, 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7 y finalmente tenemos la ecuación 8. ¿Correcto? Ecuación 8 y como variables tenemos todas estas. Agregamos las comas. ¿Correcto? Ya. Luego le damos solución al ejercicio. A ver. Tenemos entonces lo siguiente. Bueno, estos son los valores que nos han salido, ¿no? De las ecuaciones de Mayo. Listo. A ver, nos pide calcular la potencia en la fuente de corriente de 9, en esta de aquí. Correcto. Pero para calcular la potencia nosotros recordamos, ¿no? La expresión de la potencia, ya que es igual a potencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente. La corriente ya la tenemos. ¿Cuánto vale? 9. ¿Quién es el inconveniente? Calcular el valor de esa diferencia de potencial en la que se encuentra esta fuente de corriente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir aquí, o voy a asumir que esta corriente de 9 está pues sometida a una diferencia de potencial de más menos V de 9. O sea, en ese sentido. Más en el izquierdo y menos en el derecho. Y voy a trabajar igual como una especie de corriente de mallas en este recorrido cerrado para calcular V9, porque si empiezo por este punto y termino en ese punto, no hay incremento, sigue siendo cero, la suma, ¿no? Entonces ya realicémoslo de esa forma. Correcto. Empecemos, a ver. Tenemos por aquí V de 9 positivo, luego tenemos 6 menos I3 más I2, menos I3 más I2, tenemos más 66, claramente se observa. Luego venimos por aquí, tenemos más 2, menos I3 más I4, menos I3 más I4, y finalmente esto es igual a 0. Y aquí tenemos que despejar V de 9, ¿no? Ya. Reemplazamos con los valores obtenidos. I3. A ver, hay que expresar esos decimales. I3 es 8,9. I2. Necesitamos I2 y finalmente I4. I2 y I4. A ver, I2. Tiene como expresión todo esto, ¿no? Correcto. Tenemos un valor de menos 10,134. Es el valor de I2. Menos 10,34. Y finalmente necesitamos I4. Así es. Entonces, I4 va a ser igual a 55,102. 55 son. ¿Ya? Entonces, reemplacemos. Reemplazando tenemos V de 9 más 6 menos I3, o sea, 8,9 más I2. I2 es eh, negativo, menos 10,134 más 66 más 2 menos I3, que es 8,9. Y I4 que es positivo, 55,102 igual a O. Ya. A ver, resolviendo ello con la calculadora que obtenemos, ¿no? A ver, tenemos V de 9 más
6 por 8,9 menos 10,134 más 66 más 2 por 8,9 más 55,102 igual a 0. ¿Ya? Tenemos que v de 9 va a ser exactamente igual a menos 186,6. El hecho de que nos salió negativo, que indica que en sí la diferencia de potencial no es más menos, ¿no? Sino la orientación correcta es menos más v de 9. Y con ese dato, primero que observamos, que la fuente de corriente no consume, sino está generando, porque va de un valor negativo a un valor positivo, está incrementando su energía potencial. Entonces, primero tenemos que esta fuente de corriente no consume, sino está generando. Genera, ¿no? Bueno, primero podemos concluir que está que genere. Eso ya lo sabemos de acuerdo a la ecuación. Ahora, nos pide calcular la potencia. ¿Ya está? Entonces, por lo tanto, la potencia I9, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente que circula 9 por el voltaje. El valor positivo ya 186,6. 9 por 186,6 es aproximadamente igual a 179,4 watts. Ahí está. Esa es la respuesta que se tuvo, ¿no? Se concluye que al ir de menos a más está que genere, no consume, genera, se incrementa la energía potencial. Y como siguiente punto, que la potencia, ¿no? En esta fuente de corriente de 9 es de 1679,4 watts. Correcto. Eso es todo y con ello damos solución a la pregunta número 4 de la primera práctica calificada de circuitos eléctricos.